¿Ya lo encontró en la pantalla? Gloria a Dios. Ahorita vamos a empezar con ellos. Lo dejen, preparemos aquí algo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 4, dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que ángeles vinieron y le servían. Oramos a Dios. Padre, bendícenos con tu palabra en este momento. Señor, permite que tu palabra fluya con libertad. Y nosotros, Señor, en este lugar de reunión podamos ser edificados. Creemos que tu palabra nos dará la fortaleza y nos dará la confianza y aumentará nuestra fe. Nos ponemos en tus manos, usa mi vida, pues yo declaro un pueblo sabio, que tiene oídos para oír al Espíritu de Dios cuando envía su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y si están amables sentados. Estuve haciendo énfasis en unas palabras que es escrito está. Y con ello el propósito de este mensaje es darnos cuenta qué tan poderosa es la palabra escrita. Muchas veces oímos de personas que dicen: yo no tengo por qué andar creyendo en lo que dice la Biblia, porque esa fue escrita por los hombres. Bueno, Jesús hizo énfasis que era muy importante lo que está escrito, y tan importante y tan poderosa que con ella se defendió contra el diablo, contra tentaciones, contra cosas que se levantaron para hacerlo a él caer en una tentación. Le puso tentaciones, fue llevado ahí para superar la tentación, y lo hizo a través de lo que estaba escrito al confesarlo con su boca. Esto quiere decir, hermano, que la palabra de Dios es muy importante, lo que está escrito. Quizás alguien a mí me haya señalado porque les di aquí algunos boletines que pusieran en la puerta de su casa donde dijeran: prohibida la entrada de los terremotos y los fuegos, los incendios. Pero mire, ahorita con los incendios que se oyen en los ambientes, en los alrededores, le aseguro que les caería muy bien tener un letrero de esos en su casa. Porque cuando yo les decía a mis hermanos, cuando uno viene aquí en la noche y se estaciona, en el día no hay problema que estacione en cualquier lugar, pero cuando llega alguien y deja su carro estacionado ahí donde está el letrero que dice que después de tal hora en la noche, si se queda el carro ahí, se olvidó la grúa. Mire, ya la gente ya no se estaciona ahí. ¿Por qué? Porque escrito está. Amén. Entonces es bien importante lo que está escrito. Por eso no tenga usted ningún detenimiento de escribir palabras de Dios en su casa. No que la grafitee, pero que ponga letreritos, ¿verdad? Esta es una casa, esta es morada de Dios. Aquí está la sangre de Jesús. Aquí estamos cubiertos y amparados. Aquí el mal no tocará mi casa. ¿Por qué? Porque escrito está. Jesús dijo que es esto que estaba escrito en aquel tiempo del cual él estaba haciendo referencia, era lo que ellos conocían como la Biblia. No estaba ahí el Nuevo Testamento, todavía no lo hacían, pero en ese tiempo se estaba defendiendo con la palabra de Dios. Y cosa curiosa, porque cuando se le acerca el tentador, le dice una palabra, dice: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero note que ahí el tentador no dice: está escrito.
Pero como ve que Jesús contesta porque escrito está, entonces él hace referencia a la palabra y lo vemos ahí cuando le dice lánzate abajo, y que escrito está que a sus ángeles enviará para que te guarden. Pero fíjese cómo él se dio cuenta que no nomás con la tentación, sino también con la palabra le puede llegar a la gente a ponerle tentación. Nosotros tenemos que ser sabios y no dejarnos nunca motivar por el diablo, porque le dijo lánzate abajo. ¿Cómo no lo iba a decir lánzate abajo si él era uno que se había lanzado abajo, era un caído? Nosotros no somos ningunos caídos, nosotros vamos a ser levantados para la gloria de su nombre. Entonces nadie se va a poder ir antes que el tiempo que Dios diga sube acá, porque así le dijeron a Juan. Juan subió, pero porque una voz se oyó. Allá en Apocalipsis dice que una voz se oyó y dice que él está en el espíritu. De repente hay una voz que le dijo sube acá, y le mostraron, hermano, toda la historia del mundo y lo más importante, hasta la vida eterna. Entonces yo veo qué tan importante es lo que está escrito, y usted y yo necesitamos saber qué es lo que está escrito. La iglesia de Jesucristo tenemos que ser iglesia que estemos relacionados con lo que está escrito, para que no me va a salir como una vez una persona me decía, invítame, dile a tu pastor que me invite a predicar. Y entonces cuando le empecé a hablar acerca de las ubicaciones y la preparación ministerial y todo eso, me dijo, ¿y eso que estás hablando está en la Biblia? Le digo, ni siquiera conoces la Biblia y ya quieres predicar. Le digo, no, tenemos que conocer la escritura para saber si esto que te estoy hablando viene de Dios o no, porque hasta el diablo la conoce. ¿Y cómo nosotros los hijos de Dios no la vamos a conocer? Dios te recibo. Gloria a Dios. Bueno, en primer lugar quisiera hablar un poquito acerca de lo que es la Biblia. ¿Por qué Dios, hermano, tuvo que mandar una Biblia? ¿Por qué tuvo que poner palabras? ¿Por qué tuvo que escribirlas? Porque nosotros, hermanos, según Santiago, dice que podemos ser oidores olvidadizos. Y cuando uno oye, se le puede olvidar lo que escuchó, pero cuando uno lo ve, puede quedar uno más impactado. Entonces, según Éxodo capítulo 31 y verso 18, si usted va conmigo a considerar esto, usted va a ver aquí cómo el originador de la Biblia no es nadie más que Dios. Aquí en Éxodo capítulo 31, verso 18 dice así, cuando usted lo vea me dice amén, cuando lo vea proyectado. Deme los aménes cuando lo vea proyectado, que ya no me tenga que preguntar. Dice la escritura, y cuando terminó de hablar con Moisés, obviamente Dios, sobre el monte Sinaí, que fue donde le dieron las tablas de las dos tablas del testimonio, dice tablas de piedra escritas, ¿por quién? Por el dedo de Dios. Entonces, ¿quién es el autor de la Biblia? Es Dios, hermano. Es Dios el que escribió los 10 mandamientos. Es Dios el que habló a Moisés y se las entregó. No le entregó una Biblia de esas de papel ni electrónica. Le entregó escritas con el dedo de Dios en tablas de piedra. Y dice, por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 9, se recuerda que cuando Moisés recibe esas tablas y baja, dice que ve al pueblo en una idolatría y en un desvío donde están adorando un becerro de oro. Y entonces Moisés las arroja y las rompe. Y entonces a la hora de presentarse con Dios, le dice, ¿qué hiciste con las piedras? Las rompí. Pues ahora le dice, lábrate ahora tú unas y escribiré. Y vuelve a escribir. Entonces aquí en Deuteronomio capítulo 9 verso 10 dice, y el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y dice aquí, y en ellas estaban todas las palabras que el Señor os había dicho, en el monte y en medio del fuego el día de la asamblea. Entonces cuando le escribe esas palabras en esas tablas de piedra, en ese monte, dice que era todo un espectáculo, porque dice que vio el fuego. Lo han tratado de ilustrar así en películas, de que salieron llamas de fuego y se estrellaron las piedras y quedaron como impresiones que formaban letras. Y esas letras eran palabras que implican los 10 mandamientos. Ahora, es importante saber esto, porque Dios, hermano,
lo que espera del pueblo de Dios es que lo que está escrito se haga parte de su vida, no tenerlo ahí como una religión, que mucha gente tiene religión. ¿Y usted de qué religión es? Pues cristiana, pero ¿de qué clase? Y se distinguen, y algunos que no, pues que yo soy una iglesia que tiene tantos años y yo pertenezco a la original, y existimos desde, unos se van hasta Adán y Eva. Yo no sé, pues allá no estaba el Evangelio de Jesucristo todavía descubierto, estaba encubierto entre figuras y sombras. Pero hay gente que argumenta mucho que somos la original, que somos la verdadera. La católica dice que es la primera, pero los relatos indican que hasta por los años, hasta el quinto siglo, cuarto y quinto siglo se empezó a establecer eso. Pero por muy antiguo que llegue uno atrás, eso no es lo que Dios quiere, que tenga una religión la gente. Lo que Dios quiere es que sepan lo que está escrito. Y lo que está escrito se lo empezó a marcar de una manera bien fuerte a Moisés. ¿Por qué? Porque antes de Moisés ya conocían, porque cómo hubieran sabido que era mentir o matar, como Caín, que mató a su hermano. ¿Cómo hubieran sabido si no hubiera habido una ley? Pues obviamente tuvo que haber una ley verbal, pero ahora se la están dando escrita. Y lo hacía Dios con el propósito que no se le olvide a nadie lo que es, hermano, vivir una vida con Dios y una vida separada de Dios. Bueno, pues entonces con esta idea, Dios lo que quiere no es que esté solamente algo exterior, sino algo interno. Dios lo que quiere es que su palabra habite aquí adentro. Y entonces dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 verso 2 acerca de la iglesia. Diga usted, acerca de mí. Aunque yo no estoy en aquellos tiempos, pues es una iglesia. Entonces dice, ¿no hay ninguna mente ahí? ¿Sí? No, todavía no. Entonces, ¿cómo se? Ya la tienes tú ahí, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 3 verso 2. Amén. Vosotros, diga usted, yo, sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Oiga, entonces lo que Moisés traía en las tablas de los 10 mandamientos es para que la gente la viera, pero ahora lo que Dios hace es que te pone a ti, para que la gente te vea y pueda leer en ti lo que está escrito en tu corazón. ¿Y sabe qué es lo que más se deja ver en el corazón de la gente? El dolor, el sufrimiento, la tristeza, el odio, el resentimiento, el coraje. Pero lo que Dios quiere hacer es que lo que se vea en su iglesia es lo que han escrito los ministros de Dios. Yo estoy escribiendo en tu vida ahorita. Y si tú dejas que entre hasta el corazón la palabra, ahí va a quedar. Y entonces, aquí dice en el verso 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. ¿Por qué ahora tenía que hacer ese cambio Dios? Porque Dios no quiere que la gente tenga solamente una religión a la que pertenece, con la que cumple, sino algo que sea con lo que vive, y eso lo pone en el corazón, porque en el corazón es donde fluye la vida terrena, que es la sangre. Pero ahora el Señor ahí escribe con la tinta del Espíritu, con el Espíritu de Dios, ahí escribe su palabra. Y lo que Dios, hermano, tiene en su corazón es que esta palabra no sea como algo que es de un tiempo, que es cuando uno viene a la reunión, sino que sea parte de la vida de uno, que sea algo, hermano, que cualquiera lo pueda leer y le dará testimonio cómo tú hablas no en la iglesia, cómo tú hablas allá afuera, cómo la gente que te ve en el autobús, que te ve en la tienda, cómo saludas. Si tú todavía llegas, hermano, con las costumbres de esta vida, o si ya vienes dándoles un testimonio de lo que quedó escrito en tu corazón. Los cristianos se tienen que identificar hasta su manera de comportarse, hasta su manera de hablar, hasta su manera de saludar. Que la gente tiene que saber la clase de palabras que salen de tu boca,
Porque si lo que está en la abundancia del corazón habla la boca, y si en el corazón hay palabra, va a salir palabra. Así me tocó conquistarme un hermano yo para jalármelo a la iglesia. Fui a trabajar en un lugar y entonces pasó uno ahí, vi que en su carro tenía ahí Radio Nueva Vida, una calcomanía. Y entonces lo vi que pasó y dije, este es cristiano. Cuando vuelve a pasar, le dije, ¿quién vive? ¿Usted es cristiano, ves? ¿Verdad? Nos empezamos a identificar. Y entonces me dice, fíjese que yo tuve un sueño anoche, me dijo, que yo me encontraba con una persona y se paraba junto a mi carro y me empezaba a hablar así como me está hablando ahorita, ¿ves? Y dije, pues ya encontraste la respuesta. Así que entonces lo que te corresponde hacer ahora, porque dice la Biblia que si alguno quiere vivir en paz, busque la paz. O lo dice, y síguela. Así que sígueme. Pues si ya Dios te habló, ya está, hasta además que yo te diga sígueme, pero si ya lo oí, pues empezó a venir a la iglesia. Y empezó ese hermano Enrique, tu vecino. Y entonces nos pudimos identificar ahí con la palabra. ¿Por qué? Porque lo que está escrito nos da identidad de quiénes somos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Lo que has dejado que el Espíritu de Dios escriba. Pero ¿sabes cómo escribe? Qué raro, porque nosotros agarramos una pluma y escribimos, pero Él escribe dictado. Así le dictaron a Moisés y le entró por los oídos. Entonces el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, y cuando oye lo que el Espíritu dice, se queda en el corazón escrito. Oiga, entonces la Biblia la tenemos que traer por dentro, no por fuera, no bajo el brazo, sino adentro del corazón, para que nos la esté recordando. Hay gente que dice, hermano, yo leo mucho la Biblia, pues no le entiendo nada. Síguela leyendo, no importa que no entiendas nada. A su debido tiempo, el Espíritu Santo lo va a sacar de ahí adentro, le va a sacar al entendimiento. Y vas a entender, como hoy yo entendí las palabras de Jesús cuando dijo, no lo había entendido nunca hasta hoy, cuando estamos adorando. Que Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, y solamente lo consideramos allá. Pero esto es la casa de mi Padre, y aquí hay muchas moradas hay. Y me voy a preparar un lugar para todos ustedes. Qué diferente es el enfoque de la palabra cuando el Espíritu la saca. Ahora le pongo ese ejemplo para que usted se dé cuenta que también a usted de repente le va a llegar luz a lo que está escrito y va a cobrar un sentido más real, como para que uno valore más lo que uno tiene, en lo que uno le ha dado Dios. Entonces, hay un relato en la Biblia que es bien importante, porque cuando Dios envía su palabra, envía para que no sea solamente algo externo, le estaba diciendo, sino algo interno. Y entonces hay un relato que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 1, que vamos a considerar ahorita. Esto fue la introducción a esta porción de la Escritura, que va a ver que está bien preciosa, porque el autor que la hizo tiene una gloria tremenda, extrema. De tal manera que Isaías decía, santo, 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 ¿verdad? Porque ahí no siempre están impactados con la hermosura del Señor. Pero miren su palabra. Juan capítulo 8, verso 1, pues ir amén cuando lo encuentre. Gracias por la obediencia. Pero Jesús se fue, ¿a dónde? Al monte de los olivos. Era el lugar donde él buscaba la unción. La unción se obtenía en el monte de los olivos porque ahí es donde están las prensas de aceite, en el Getsemaní. Él ahí recibía la unción y dice, y al amanecer vino otra vez al templo. Por eso le dicen a uno, ¿qué tanto hace la iglesia? Estoy buscando compartir lo que Dios me ha dado, que es la unción. Cuando usted la recibe en su casa en la noche y luego viene a la iglesia, usted viene a dar cántico, inspirado por Dios, a su nombre. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Y sentándose les enseñaba. Y los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida. ¿En qué? En adulterio. Y poniéndose en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y dice en el verso 5, y en la ley de Moisés, ¿dónde estaba escrita?
La ley de Moisés, ¿dónde está escrita? Se la entregó el Señor en unas tablas de piedra y luego le dictó y escribió un libro, un pergamino, y lo tenían ahí, pero estaba ahí, afuera. Entonces mire las consecuencias de tenerla afuera. ¿Cómo se hace la persona que tiene las cosas de Dios por fuera, como una religión y no como un evangelio? Fíjese. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés nos ordena apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó, ¿y qué hizo? Con el dedo escribió en tierra. ¿Qué fue lo que se escribió con el dedo de Dios? La ley de Moisés en unas tablas de piedra. Se hace una diferencia de la ley de Dios y la ley de Moisés con todos los rituales, pero en sí, cuando Dios escribe con su dedo, aquí aparece Jesús escribiendo en tierra, como diciendo: antes se escribió en la dureza, pero ahora quiero escribir en los hombres. Pero lo que estaba sucediendo es que estaban queriendo apedrear a la persona que había sido sorprendida en un pecado, y la querían darle muerte, y lo estaban probando a él para tentarlo. Entonces, detrás de la religiosidad se encuentra el diablo, que es homicida desde el principio. Él lo que va a procurar siempre es la destrucción. Pero dice en el verso número 7: pero cuando insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté, como dice, sin pecado, sea el primero en que le tire, o en tirarle esa piedra. E inclinándose de nuevo, escribía otra vez en tierra. Ahora, fíjese usted qué tan poderoso es lo que está escrito, porque da dos etapas. Una, donde le identifican el pecado, porque el propósito de la ley es identificar el pecado. Y entonces le dicen: pero la paga del pecado es muerte. Entonces ahí tenemos orden que la tenemos que apedrear. Y entonces, ¿tú qué dices? Ni modo que fuera a contradecir a Dios, si Él mismo es Dios, Él mismo dio la palabra, Él mismo dio la instrucción. Pero siempre, hermano, pasa así, que oímos nosotros a veces estas palabras: mira quién lo dice. El diablo, hermano, siempre va a ser acusador, pero mira quién lo dice. El que está peor que todos. Entonces Jesús, hermano, tiene que ponerle un alto a esas actitudes, y es cuando da esta palabra. Y entonces dice que cuando se inclinó en tierra, volvió a escribir después de que les dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y entonces, hermanos, se inclina y vuelve a escribir. ¿Qué es lo que ahora empezó a escribir? Si antes lo que escribió fue la ley de Dios. En la ley de Dios decía: no matarás, no adulterarás. Empezó a escribir la ley de Dios. Y entonces vio que la gente estaba reaccionando de una manera que quería matar. Imagínense, hermano, pura matadera hubiera sido, porque el que esté libre de pecado, la paga del pecado es muerte. No dice qué clase de pecado, no dice que, pero sí, había pecados de muerte y pecados que no eran de muerte. Había pecados que traían solamente corrección, pero había unos pecados que eran considerados de muerte, como el que mataba hierro tenía que morir. Pero que cuando alguien llegaba y se le agredían físicamente y lo golpeaban, pues no le causaban la muerte, pero sí ojo por ojo y diente por diente. Entonces le cobraban su diente. Ay, padre, se nos caen los dientes, quiere decir que alguien se los pongamos un día. Santo su nombre. Bueno, yo ya estoy saldando cuentas. Entonces, cuando se vuelve a inclinar para escribir, él escribe ahora unas palabras que nosotros no las podemos leer, pero que la Escritura indican por dónde Jesús estaba yendo para redarguirles el corazón y provocarles un cambio. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Mire qué tremendo está esto. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. ¿Está conmigo? No me lo estoy durmiendo. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios, diga usted, la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante
que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma, dice esta versión, y del espíritu. Mire, la palabra que estaba en las piedras no hacía eso, a la gente la ponía dura, pero la nueva palabra que escribió Jesús es una palabra que entra adentro, donde está el alma y el espíritu, y de las coyunturas. Ay, hermanos, ¿será que la palabra nos está entrando en las coyunturas? Porque hoy en día que a muchos les duelen las coyunturas. ¿Qué estará buscando el Señor ahí en las coyunturas? Las coyunturas son lo que une de los huesos, el hueso de aquí con el cuerpo. Ay, hermano, entonces hay que bendecir las coyunturas de la iglesia, que son los hermanos que buscan la unidad del cuerpo de Cristo. A su nombre. Bueno, entonces dice que entra hasta el alma y hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa. Diga usted, la palabra de Dios es poderosa para discernir. ¿Qué cosa? Ay, hermano, ¿hasta dónde puede entrar? Hasta la mente. Oiga, ellos tenían la mente entenebrecida. Ellos no veían más allá de la paz del pecado, muerte. Pero esta palabra que volvió a escribir Jesús iba a entrar hasta la mente y le iba a ayudar a la gente a discernir. ¿Qué tenían que discernir ellos de esa mujer? Que ella estaba siendo víctima de un espíritu de adulterio, que era un espíritu que le estaba prostituyendo, que era un espíritu que se había metido desde un rechazo. Porque el primer espíritu que empieza a perturbar a la vida humana, cuando la mamá sale embarazada y le dice al marido, ¿qué? Y entra un espíritu de rechazo. No te quieren, no me aceptan, no me aman, ¿para qué vivo? Y sale el niño llorón, y sale con un montón de problemas, y se enferma, y llora, y es chilletas. ¿Cuántos de aquí hemos hecho chilletas de niños? Ay, hermano, ¿por qué? Porque llegamos a la hora que no había suficiente economía como para que el hogar esté abastecido. Pues no dice que los niños traen su torta bajo el brazo. Pues nada más de dicho, lo sabemos. Pero esta palabra se requiere para discernir cuáles son los problemas que tiene una persona. Diga usted, yo necesito que la palabra de Dios discierna mis pensamientos. Mi manera de pensar se forma y el Espíritu de Dios va a saber por qué razono como razono. Entonces una palabra viva, la palabra otra era una palabra que nomás estaba ahí impregnada, pero esta palabra trabaja por dentro de la gente. Se mete en los huesos, en los tuétanos, en la mente, para discernir pensamientos e intenciones. Por eso, mire, no nomás es de que pequé, no, qué intenciones del corazón tiene uno, porque a veces uno no puede pecar, pero porque lo están viendo. Por las intenciones ahí están, latentes, como diciendo una chancita. Y nomás que se descuide y se le fue la cartera. Intenciones, eso cuenta. La palabra que ahora Jesús estaba escribiendo, dice, el que esté libre de pecado, yo le voy a dar una ley mejor que la que estaba escrita ahí en tablas de piedra. Y es una ley que le va a discernir lo que piensan y lo que sienten, porque Jesús sabía lo que pensaba. Oiga, el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar en eso, a tener discernimiento. Por eso no nomás son las acciones, que es lo que nos lleva a tener esas acciones. Para eso necesita la palabra de Dios, para discernir pensamientos, intenciones del corazón, lo que hago y por qué lo hago. Porque muchas veces cometemos el error y nosotros, Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Pero por qué lo hago? Porque el mal está dentro de mí, decía él. ¿Acaso está endemoniado? No, había una palabra que se había metido que lo tenía en esa condición de solamente algo exterior, pero ahora le iban a cambiar la vida por dentro. Por eso es lo que Dios está haciendo con la iglesia, nos quiere cambiar por dentro, hasta cómo pensamos y cómo decimos. Y le aseguro que no solamente nos va a sanar físicamente, porque dice que entra hasta las coyunturas y los huesos. Dios no nomás le interesa el bienestar de su pueblo, pero quiere que esté completamente en sus emociones y en su corazón libre.
¿Cuántas veces le cantamos a Dios, libre, yo soy libre? Y a veces uno anda arrastrando ahí, no el pecado, sino las heridas del pecado que le hicieron a uno. Anda a veces uno arrastrando el resentimiento, a veces anda uno arrastrando el dolor, a veces anda arrastrando uno, hermano, cosas que lo hacen a uno sentirse rechazado, cosas que lo hacen a uno sentirse poquita cosa, y no somos poquita cosa. Dios dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces nos dio las riquezas más grandes de todo el universo. ¿Y qué valemos nosotros? Valemos la sangre de Cristo, hermano. Y Dios tiene un lugar para llevarnos a ese lugar, pero nos tiene que ir discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo estaba este pueblo? Encontrando, este está mal, este está mal. No, hermano, hubieran acabado. Le aseguro que si los dejan que sigan con ese corte, hubieran acabado con todo el pueblo. Porque no hay nadie que nunca peque. No hay justo ni a uno. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Hay una versión de las Américas que dice, no alcanza. Pues esto nos da así como que se nos está yendo, como que nunca la hemos podido agarrar. Pero cuando dice destituidos, a una persona que la destituyen de su cargo, es como un gobernante que está, como el presidente Clinton, que le hicieron impeachment. Lo destituyeron de su cargo. ¿Por qué? Por lo que hizo no estuvo bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Pero dice todos. Entonces, quiere decir que el pecado, lo que sucede, que nos aleja de la gloria de Dios. Pero por Jesucristo podemos tener nuevamente acercamiento. Pero acercarse a Cristo es recibir la ley de Cristo. Y la ley de Cristo va a llegar hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nos va a discernir pensamientos. Si supiera que le quiero dar matarile. Judas quería matar a Jesús porque lo iba a entregar a muerte. Y le dijo, amigo, con un beso te entregas a tu Señor. Le discernió el pensamiento porque sabía lo que quería hacer con él. Oiga, el discernimiento de espíritu es otro nivel bien diferente. Es la ley y la gracia. Las dos escrituras que escribió Jesús, la ley y la gracia. Pero ahora les estaba trabajando por dentro. Por eso es que a veces nos contrita el espíritu, hermano. Porque nos discierne el pensamiento, no solamente acciones. Ya las acciones ya es como ya la regazón. Pero las intenciones, lo que apenas se está maquinando, lo está viendo. Y lo tremendo es que como están los dones, lo revela. Y en la revelación, ¿y por qué estás pensando así? ¿Cuántas veces Jesús así lo hizo? No tenía necesidad que nadie le dijera, sino les decía, ¿por qué dudáis en vuestros pensamientos? Los pensamientos están descubiertos por la palabra poderosa de Dios, que es como una espada que entra. Entonces, cuando empezó a escribir eso, ay, hermano, ¿qué fue lo que le pasó a la gente? Mire, Juan capítulo 8. Vamos a regresar tantitito ahí. Juan capítulo 8, verso 9. ¿Ven? Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le respondió, ninguno, Señor. Entonces él le dijo, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Pero hubo otro caso donde la persona que liberó le dijo, no peques más para que no te sobrevenga otra cosa peor. No es que te voy a castigar peor, porque no es Él el que vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ve para que no vengan consecuencias peores a tu vida, porque estos venían con intenciones de matarlo, pero no eran ellos, era el destructor, por la religiosidad. Por eso hoy vamos a echar fuera de nosotros la vida de religiosidad.
Porque Dios, hermano, lo que quiere es que vivamos una mente conectada con Dios. Que Dios te hable en las cosas que emprendes en la vida, en lo que planeas hacer, en lo que sientes en tu corazón. Señor, esto que estoy sintiendo en mi corazón, ¿lo apruebas, lo desapruebas? Está desaprobado. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Todo lo hace, ¿no? Ahí está el problema. Que nos medimos conforme al mundo y no conforme a la palabra que está escrita aquí. Porque aquí ya escribió el Señor su palabra. Entonces dice el Salmo 119:11. Fíjense qué tremenda es esta palabra. Y la puede hacer suya si usted quiere. Yo sí la quiero hacer mía. Salmo 119:11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces aquí, en el corazón, pero aquí, porque este es el corazón de todo el cerebro. Si este no le da órdenes a este no late. Nosotros le llamamos corazón al que está aquí, al que bombea la sangre, pero nomás la hace circular. Este no tiene cosas muy buenas. Se llena de colesterol, ya no sirve. Pero este de aquí, dice, ya no le echan más colesterol a ese corazón. Y este sigue latiendo. Porque de aquí viene de donde está el corazón que habla la Biblia, de con todo tu mente y todo tu corazón. Ahora, nosotros tenemos dos corazones, ¿sí? Uno espiritual y uno carnal. Pero el espiritual acá está diciendo, no voy a soltar más azúcar porque este no es ningún amargado. Este tiene gozo del Espíritu Santo. Su nombre. Entonces la sanidad, no es decir, límpiale la sangre, Señor. No, acá. Tiene que decirle, fuera la amargura. Fuera amargura en mi vida. Oye, hermano, ¿sabe que la raza humana tenemos una caducidad por causa de que no ha entrado la palabra como espada hasta los pensamientos y las intenciones del corazón? Y ahí andamos, hermano. ¿Sabe cuál es el problema de una persona que padece diabetes? Se ha dicho que el susto, impresiones fuertes, pero hay otras cosas más. Cuando uno es como muy emocional, no podemos vivir por el alma, tenemos que vivir por el Espíritu. Si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, si vive uno por el alma, ¿cuál va a ser la consecuencia? Las emociones. Entonces, las emociones es donde tenemos que tener dominio. Muchas veces vemos, hermano, a Elías, a Jezabel. ¿Y quién era el otro? Saúl, David y Jonatán. Vamos a ponerlo así. O Elías, a Eliseo y Jezabel. Pero Jezabel, hermano, lo vemos como un espíritu que está allá afuera y que se asoma y que parece una virgen y que llega a destruir la iglesia. Jezabel está en el alma. Bueno, es un espíritu, pero ¿en qué afecta a los cristianos? En que vivimos más por el alma que por el espíritu. Y tenemos que someter el espíritu. Al espíritu le tenemos que someter las actitudes del alma. Por eso cuando te dicen, no, y yo ni le voy a hablar. Si quiere que venga y me pida perdón. Que saber. No, pero por el espíritu, no le das caso, al rato nos vemos y nos damos un abrazo. Todo pasó, ya pasó, estamos perdonados. Tenemos que aprender principios del espíritu, no principios del alma. Porque si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Entonces, cuando uno es más emocional, más peligro hay de que la vida se corte. ¿Por qué? Porque se enferma el cuerpo. Pero si agarramos los principios espirituales hasta en la mente y en los deseos del corazón, cosas van a cambiar en nuestra vida, va a alcanzar los días que Dios le asignó. Queremos vivir bien, queremos estar contentos. Mire, tenemos que renunciar al espíritu sufrido. Hay gente que le gustaba de niño ver puro lágrimas y risas. El de las mascaritas, ¿verdad? Había unas mascaritas así con unos mecatitos que se ponían lágrimas y risas.
Yo no leía Lágrimas y Risas, yo veía puro Mamín Pinguín. Me identificaba con él por la tabla de clavo. ¿Por qué a veces, hermanos, nosotros somos tan sentimentales? Porque venimos a un mundo, hermano, donde hay mucha maldad. Y como tenemos 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, en el alma, la mayoría de la gente se mueve en esa dimensión. Por eso es bien importante lo que está escrito, para que nos lo escriban por dentro y para que se deje uno de vivir así como muy emocionalmente. Tenemos que ser más dueños de nosotros mismos. Jesús, eso es lo que vino a enseñar. Y si aprendemos a tener dominio de nuestra alma, decirle: quieta, ¿por qué te abates, oh alma mía?, le decía David a su alma. ¿No le habías hablado nunca a tu alma? Le habla a mi alma. Oye, mi alma, ¿y te habla? Como aquel que le iba con su esposa, ¿verdad? Y entonces le dijo: el dinero o el alma. Ahí te habla, mi amor. ¿Cómo? Así no. El alma está dentro y la tenemos que someter. Ya, ponte quieta. No quiero ir a la iglesia ahora. Alaba al Señor, alma mía, porque aún ha de alabarle mientras viva. Toda la vida, hasta que mengues. No dijo Jesús que Juan dijo: a él le conviene crecer y a mí menguar. Al alma tiene que menguar y el espíritu tiene que crecer. Pero ¿sabe quién era Juan el Bautista? Era el más grande de los profetas de la ley. Pero luego llega Jesús y le dice: ahora tú menguas y ahora sale. Se acabó la ley y empieza la gracia. Y en la gracia hay una ley, pero de Cristo. Sobrellevar las cargas unos con otros. Entonces, ¿qué te pasa, hermano? ¿Por qué estás triste? Es que nadie me quiere. Mira, Cristo te ama, ¿no te basta con eso? ¿Se acuerdan del Elimelec? ¿Quién se acuerda del Elimelec? ¿No? Bueno, un hombre que tenía a su esposa y que no le podía dar hijos. ¿Por qué no me da hijos, Dios? ¿Porque acaso no soy yo mejor para ti que 10 hijos, 10 mandamientos? ¿Que no es mejor la presencia de Dios que cumplir con una religión? Si la presencia de Dios va contigo y tu alma se sana, oye, hermano, estés en la iglesia, no estés en la iglesia, vas a llevar bendición. Aunque te encuentres en medio de una jaula de lobos, vas a llevar bendición. Daniel llevó bendición a una fosa de leones. ¿Y qué eran esos leones, hermano? Todo aquello que lo quería destazar. ¿Sabes que nuestro espíritu puede ser destazado por las actitudes del alma? Pero si la agarramos y la sometemos y vivimos por el espíritu y tomamos las cosas para bien, no para mal. Jesús, hermano, y David aprendió: déjelo que me maldiga. Quizás Dios va a agarrar esa maldición y va a tornar en bendición. En otras palabras, síguele, échale. Cuando te venga el diablo y te diga: pero tú eras un mentiroso, y tú dile: sí, de veras que sí. Y aparte de mentiroso, tramposo, tú le vas a decir a él. ¿Y qué más? ¿Qué más me quieres decir que soy? Arrogante, soberbio, vanidoso. Sí, todo eso y esto. Y le das todo lo que tú eres. Pero se te olvidó algo: que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y esto erais vosotros, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido perdonados, ya sois nueva criatura. ¿Dónde está la nueva criatura? ¿En el alma? En el alma puro resentimiento y dolor. Y me la vas a pagar. Ahí nos vemos a la salida. Así le dijo un hermano a un pastor. Pues, dijo: ay, Jalisco, no te rajes, le dijo. Pero él en su predicación, y sabía, resulta que era como de allá él. Allá lo espero afuera a ver si siento que Jalisco, no te rajes. No vamos a dar un tiro al pastor, hermano. Si hablamos lenguaje espíritu, alma y cuerpo, ¿para qué? Para ubicar las cosas y ponerlas alineadas y que sea el espíritu que gobierne todo nuestro ser. Entonces, ¿por qué tenía que tomarse tanto en cuenta lo que está escrito? Porque es de ahí donde vamos a agarrar esto. Es de ahí donde la vamos a hacer la palabra que viva en nuestro corazón. Y entonces vamos a durar, hermano. Vamos a estar mejor que los carros híbridos. Aleluya. Nada más se les apaga la batería y ya se acaba.
Pero nosotros, hermanos, nos dieron la fuente de vida para aguantar, sacar esta vida y seguimos viviendo para Dios, por la eternidad. Pero aquí podemos disfrutar mejor la vida. Yo tengo que sacar de mi vida cosas que andan ahí, que de sentimientos. ¿Y usted no? Pues también, hermano. Tenemos que superar todo eso, todo. No se cree que yo ya la hice, que si yo hubiera dicho ya estuviera ya en el reino. Ahí vamos, pero hay que irnos echando unos con otros. Hoy por mí, mañana, hoy por ti, mañana por mí. De repente, hoy yo necesito que oren por mí, me agarran aquí, me oran. Hermanos, algo como renovado. Un montón de cargas ahí. ¿Y qué le está pasando a este? ¿Y qué le pasa a aquel? ¿Por qué no lo he visto? Y Señor, ay, Padre, tengo que estar orando aquí a todas horas, porque cuando no falta uno, falta otro. Y aquel lo vi bien contento, y aquel que está bien triste. Y aquel no, y hermano. Y Padre, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y está uno con cargas, puro almático. ¿Y por qué no fue a la iglesia? Es que nadie me quiere. El pastor ni siquiera me voltea a ver. Padre, hermano, es que estoy viendo y no estoy viendo. Me quedo con una nietecita. Ayer estaba ya en la noche, ya se había quedado todavía su papá y su mamá por ella. Y entonces me decía, mamá, ahorita viene. Y luego se quedó, mi mamá. Cuando yo estaba ya bien dormida, pero así estaba, mi mamá. Y la carita así de tristeza. Todo el día estuvo con que bailando el Baby Shark. Pero ya cuando era la noche no quería ni la botella. Mamá, ahorita viene tu mamá. Ya le dije, aquí está tu otra mamá. La abuelita le dio su botella, la agarró y se quedó dormida. Pues que somos con esa inclinación emocional. Nosotros tenemos que saber, y papá Dios, está conmigo, no me dejará, no me desamparará. Nos da promesas para lo físico, para lo emocional, como ahorita que oramos por alguien que se le murió el esposo. ¿Dónde cree que va a estar su sanidad? En que se deje consolar por el Espíritu Santo. Porque hay gente, hermano, que no se quiere dejar consolar por el Señor y entonces se quieren ir junto con el muerto. Que Dios nos libre, hermano. El día que alguien se vaya, gloria a su nombre, que ya llegó al reino, que yo también llegue allá. Como un ministro que yo conozco, duró más de 100 años y tiene poquito que falleció. Y entonces él le dijo a sus hermanos, ya me siento muy cansado, me voy a acostar. Si no despierto, nos vemos en el reino. Ya no despertó. Se fue con su confianza, pues. Y sabe que la gente, en vez de poner así como un luto, gloria a Dios que el ministro se fue a encontrar con el Señor. Y no porque le traían coraje, sino porque salió victorioso en la fe. Oiga, ¿por qué dice el Señor Jesucristo, deja que los muertos entierren a sus muertos? Por las emociones, hermano. Tenemos que vivir por el Espíritu. Y ese es lo que está escrito. Por eso llega Jesús y marca una gran diferencia entre lo que es tener una religión y tenerlo a Él adentro. Y cuando está adentro, te va a estar consolando. Te va a decir, ya, hombre, ya, tranquilo, ya pasó. Mañana será otro día. Acuéstate, duerme, descansa. Yo te voy a cuidar en la noche. De repente se levanta uno con nuevo ánimo. ¿Y qué pasó ayer? Eso fue ayer. Ahora empieza otra cuenta nueva. Y vamos para adelante. ¿Por qué? Porque así está la palabra. 1 Corintios capítulo 3, verso 10, ya me voy callando. Dice así. 1 Corintios 3, 10. ¿Conforme a qué? Conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo como sabio, diga usted, sabio. Las mujeres digan sabia. Yo como gente sabia. Mire, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él.
pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. ¿Cómo vamos a edificar nuestra vida? Con el fundamento que es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Es Cristo, pero su palabra, su ley, sus principios, lo que nos hace a nosotros como a Él, a vivir superando traiciones, porque lo traicionó Judas, abandonos porque todos se fueron y lo dejaron solo. ¿Qué cuando una persona se queda sola? ¿Sabe qué? Llega el espíritu de suicidio y le dice, pues ya no hay nadie, ya quítate la vida. ¿Qué cree que le llegó a Lot? Cuando escaparon allá y cayó fuego del cielo y destruyó todo Sodoma y Gomorra, dijeron las hermanas, no, pues ya no hay nadie. Tengamos hijos, al incesto. Pues si nomás iba a caer fuego sobre esas 5 ciudades, pero no solamente eso, en todo el mundo. Y mire, allá estaba Abraham. Allá todavía había familia en la casa de su padre. No tenían que haber caído en ese incesto, pero como la mentalidad cuando es emocional. No, pues ya se acabó todo. No, pues ya no tiene sentido seguir yendo a la iglesia, ni pensando en Dios, ni nada. Se acabó todo. Eso es el espíritu suicida. Un espíritu de vida te dice, aún he de ver buenos tiempos. ¿Cómo Noé no se dio la derrota así? Y venía el cuervo. Ni noticias había. Hasta que la paloma, hermano, después de un poquito de paciencia, llegó con la muestrita de la hoja de olivo. Hay esperanza, hay vida. Aunque todo esto sea destruido, Dios habrá un nuevo camino, una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva motivación, una nueva etapa. En el espíritu siempre va una nueva etapa. En el alma, hasta aquí llegaste. Decía Chipilín, ¿verdad? Chipilín, ¿se acabó? No, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. ¡A su nombre! En todo lo escrito está. Con eso venció al diablo, con lo escrito está, vamos a vencer al enemigo. Pero lo que está escrito aquí, no lo que está escrito ahí, pero lo que está escrito aquí. ¿Te quieres dejar escribir? Déjame, te redacto una carta nueva en cada predicación. Una carta nueva. Hoy el Señor mandó una nueva carta para escribirla en tu corazón. Si te dejas escribir, ya no te vas a mover por tus emociones, te vas a mover por el Espíritu. Eso no quiere decir que vas a estar insensible, vas a amar lo que Dios ama. Dios es bien sensible. Y vas a aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces, yo lo que quiero es que seamos, no una vida frágil ahí, debilucha, como venía el enemigo y le decía a Nehemías. Si una zorra viene y se sube arriba de su muro, lo tumba. Pero dice que vino a darnos el poder de una vida indestructible. Va a llegar el enemigo con sus dardos de diabetes, ¡pum!, se los van a regresar a él, se va diabético. ¡A su nombre! ¿Por qué no se van a pedir a la gente de palmas? Digo, hoy vamos a echar fuera. Hoy vamos a echar fuera. Diga usted, yo echo fuera de mi vida todo sentimentalismo. No me dejaré gobernar por los daños de mi alma. Viviré por el Espíritu. Haré morir las obras de la carne. Cristo me ha llamado para ser una nueva criatura por el Espíritu Santo. Así que echo fuera de mi vida toda religiosidad. Espíritu de religiosidad. Quebranto tu poder, debilito tus fuerzas, no te enseñorearás sobre mi alma, porque por el Espíritu Santo viviré en Dios. Así que te echo fuera de mi vida y te cierro la puerta. No viviré religiosamente cumpliendo solamente cosas exteriores, sino que permitiré que aún mis pensamientos sean intervenidos por Dios, por el Espíritu Santo. Me pongo en tus manos, Señor, para vivir una vida conforme a tu Evangelio en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú no me condenas, pero entiendes mi vida y sé que me sacarás adelante de toda tempestad de mi alma. Me pongo en tus manos en Cristo Jesús.
Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tenemos un aviso antes de que entremos a las visiones y